Algo muy importante se está dando en el mundo y estoy seguro de que muchos ni se han enterado de esto. Por fin, después de tantas especulaciones, teorías y hasta conspiraciones, todo ha llegado a su fin. Se ha aprobado una nueva ley en el Congreso de Estados Unidos y esta ley lo cambia absolutamente todo. Una ley que convertirá la ciencia ficción en una realidad, y me incluyo, no he tenido dudas de que era cierto. Quédate aquí para que conozcas más de esta nueva ley y la trascendencia que implica ante el mundo, ante la humanidad, el impacto que produce. El próximo año, es muy probable que se admita oficialmente la existencia de platillos voladores y seres extraterrestres. No estamos solos en el universo. En discusiones no oficiales se especulaba mucho de estos objetos, quiénes eran, cómo volaban, de dónde venían, cuál es su objetivo en nuestro mundo. Pero ahora, con esta nueva ley, todo el paradigma cambia por completo. Incluso se está tejiendo una conspiración. Resulta que no solo están volando por ahí esos objetos, sino que el gobierno tiene ovnis que han estado investigando y aplicando ingeniería inversa durante muchos años. Todo esto se origina a partir de las declaraciones del señor David Grusch. Él es un alto cargo del gobierno que reveló que estaba en posesión de naves de origen no terrestre, al igual que sus pilotos. Pero eso no es todo. El señor Grusch amplió aún más sus declaraciones e incluso involucró al Vaticano y a la época de Mussolini, afirmando que se estuvo llevando a cabo la recuperación de ovnis en Italia. Grusch dijo que la primera recuperación de un ovni fue en Magenta, Italia, en 1933 y estuvo en manos del gobierno italiano de Mussolini hasta 1944 a 1945, cuando el Papa Pío XII avisó a Estados Unidos al respecto. Estas declaraciones han traído consigo una gran revolución. Además, surgieron nuevas fuentes que afirman que no solo el gobierno tiene en su poder 1 o 2 ovnis, sino hasta 12 naves secretas. Incluso se dice que contratistas del gobierno también las poseen. También salió a la luz una carta de un parlamentario de Canadá llamado Larry Maguire. En esa carta, Maguire reconoce la existencia de un programa secreto de recuperación de ovnis. Él agrega que el país ha participado en un programa secreto multinacional dedicado a la recuperación y explotación de material de fenómenos aéreos no identificados, más comúnmente conocidos como objetos voladores no identificados u ovnis. La información revelada hasta ahora es solo la punta del iceberg. Si estas figuras públicas están dispuestas a hablar abiertamente, es probable que tengan pruebas irrefutables y testimonios impactantes sobre la existencia de tecnología y fenómenos extraterrestres. Y si varios países están incluidos en estas acciones, es lógico que exista una colaboración entre ellos y a su vez un silencio y ocultismo de estas tecnologías y fenómenos. Aquí es donde nos preguntamos, ¿cómo han ocultado esto por tanto tiempo? ¿Cuál es el objetivo de ocultarlo? ¿Cuál ha sido la influencia en las tecnologías avanzadas que conocemos y que afectan nuestras vidas y el mundo en general? Pero no olvidemos un pequeño detalle. El Vaticano. Las menciones de su participación en la recuperación de naves ovni y su conexión con el gobierno italiano plantean interrogantes sobre su conocimiento y su posible influencia en estos asuntos. ¿Qué saben realmente y cómo han estado involucrados? Por ahora, la implementación de esta ley abre las puertas a la transparencia, a la verdad, a la realidad, a cambios radicales en nuestra vida y el mundo. La confirmación de la existencia de tecnología extraterrestre y la revelación de una conspiración de esta magnitud desafiarán nuestras concepciones sobre la vida en el universo y podrían tener un impacto profundo en la sociedad, la política y la ciencia. El futuro inmediato será crucial, ya que el Congreso y otras instituciones gubernamentales se enfrentarán a la tarea de divulgar y gestionar esta información de manera responsable. Se requerirán investigaciones exhaustivas, evaluaciones científicas y debates éticos para comprender plenamente las implicaciones y garantizar que se tomen las decisiones adecuadas. Lo que se viene es que se va a asumir públicamente que no estamos solos en el universo, y nos daremos cuenta de que ha habido información oculta desde hace mucho tiempo. La nueva ley se llama S2103 y es un acta de autorización de inteligencia para el año fiscal 2024 que se va a abrir el año que viene. En esta nueva ley, amplía la financiación del programa TIP, que justamente es el programa que está investigando todo el tema de fenómenos anómalos y bloquea programas al Pentágono que digamos sean oscuros y que no informen de sus informes, valga la redundancia. En otras palabras, el Congreso obligará a esa parte de Estados Unidos que está oculta a que divulgue todo eso que está escondido porque sencillamente no habría más fondos para esas investigaciones. En esta ley dice, reclutar, emplear, entrenar, equipar, operar y brindar seguridad al personal del gobierno contratista con una misión de capturar y asegurar naves de fenómenos anómalos no identificados, o piezas e ingredientes de tal artesanía, analizar dicha nave o piezas o componentes de la misma,
incluso con el fin de determinar las propiedades, la composición del material o la ingeniería inversa de dicha nave o tecnología de sus componentes. Y no se puede usar ninguno de estos componentes no terrestres sin la debida notificación al gobierno. Se habla de 60 días para dicha notificación, en otras palabras, si no me das información de lo que haces no hay fondos. Y acá queda aclarado que reconocen haber material no terrestre y tecnología no terrestre. Y para asegurarse que todo esto se cumpla, le quita responsabilidades penales o civiles a quienes denuncien al Congreso estos programas oscuros. Ahora bien, después de la notificación, el director notifica a sus superiores y al Congreso en el transcurso de 30 días, dando un informe de lo encontrado. Si quieres conocer un poco más de esta ley te dejaré el link en la descripción para que leas un poco más sobre este tema que la verdad tiene un trasfondo impresionante. Por ejemplo, el senador Marco Rubio, alguien con aspiraciones presidenciales, salió a confirmar que no solo David había hablado al respecto, que muchos que le habían dado información a David ya habían hablado en el Congreso. Estamos hablando de personas del interior que en la actualidad trabajan en el gobierno. Esto es más complejo de lo que se ve. Recordemos cuando la industria privada como Martín y proveedores armamentísticos sabían, creo que incluso más que el mismo gobierno, y que los banqueros dueños de los medios de comunicación ocultan estas informaciones. Esto de verdad da mucho que pensar, así que cuando se sepa aún más de estas tecnologías podría haber consecuencias para estas personas. ¿Qué opinan de esta noticia que para mi concepto será un antes y un después de los ovnis y la tecnología extraterrestre? Dejen sus opiniones y pensamientos al respecto. No olvides suscribirte, dejar un me gusta y compartir esta información a otras personas. La tecnología crece a pasos agigantados y esperamos seguir con ustedes de la mano, el avance tecnológico. Que la tecnología del futuro sea siempre la mejor.